¿Qué tal? ¿Cómo les va? Preparábamos la columna con Leandro Gabriele, con Julián Capazo, con Lautaro Maislin, colaboradores extraordinarios, y miré un poco la planilla de lo que habíamos hecho. Digo, es viernes, ¿cómo pegarle tanto a la gente? Porque es tremendo, todo lo que ocurre es negativo en términos de la economía, de las noticias para la gente. Vamos a tratar de matizarlo de diversas maneras, hay que poner, si es posible, un poco de ingenio, para que usted no termine el viernes apaleado por las informaciones. Una pregunta que me hice es, nunca una buena noticia, nunca algo para los más vulnerables, nunca algo para la clase media. Y entonces me acordé de una pregunta que un destacado, querido colega, Fabián Rubino, hizo en una conferencia de prensa a Duhovne. Y me pareció que era el punto de partida ideal para este encuentro de hoy. ¿Qué tal? Buen día, señor ministro. Mi nombre es Fabián Rubino, soy de América. Valoro cómo encabezó su discurso reconociendo el fracaso de sus medidas y los errores que ha cometido el gobierno en esta política económica. También valoro que se preocupen de los más vulnerables, de los que más necesitan. Usted le vuelve a hablar a los mercados y quizá la gente lo ha entendido muy poco, con muchos números la gente entiende poco. Aprovechando una frase de usted que dijo que es un equipo que va a dejar todo en la cancha, la pregunta concreta es, para la gente precisamente que está mirándolo, la clase media, ¿cuándo le va a tirar un centro a la clase media? Esa clase media que se ha visto postergada después de 3 años, en donde tiene que acordar un salario del 15-20% con una inflación del 30%, cuando le dijeron que van a sacar impuestos a las ganancias y lo sigue pagando, cuando sigue pagando más impuestos. Básicamente esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Bueno. Sí, podemos llamar la pregunta, pero vamos. Claro, la pregunta era muy incómoda. El tipo se amacaba y no tenía manera de responder. Bueno, es el comienzo. ¿Cuándo un centro para la clase media? Mire lo que pasa con los consumidores de gas. Es atroz. Le hacen pagar a los usuarios en cuotas lo que las empresas dicen que han perdido. Le han dado de todo a las empresas, a usted le consta. En determinado momento les regalaron creo que 30.000 millones de pesos. Los usuarios de gas van a pagar un monto extra para compensar a las empresas por la devaluación. Es decir, con la devaluación perdimos todos muchísimo, pero las empresas no pueden darse ese lujo, entre comillas, y entonces exigen una medida que va a aplicarla desde el 1 de este mes. Se puede pagar, eso sí, nos dan esa ventaja en 24 cuotas. Inmediatamente cuando vi esta información pensé en Osvaldo Bazzano, ese gran luchador de los consumidores, y Bazzano dijo: este gobierno ha fracasado, pero su retirada quiere dejar muchísimas víctimas. Este ha sido un gobierno para saquear a la República Argentina, para robarle, estafarle a cada uno de los habitantes. 10.000 millones de dólares, regalarle a empresas que desde el principio del año pasado vienen repartiendo millones de dólares sin siquiera haber puesto un solo peso en los sistemas energéticos de luz y de gas. Bueno, esto es lo que Osvaldo Bazzano dice, brevemente, por cierto, estaba todavía más ofendido. A última hora nos llegó un tuit a todo el mundo de Cristina Fernández de Kirchner sobre este tema. Y dice, acabo de leer en el boletín oficial que para compensar a las empresas por la devaluación, le van a cobrar a los usuarios de gas un importe extra en 24 cuotas a partir del 1 de enero. Nunca vi nada igual en toda mi vida. Estos tipos no tienen límites, ya es demasiado. Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar esa resolución. Ahora se convierte en una esperanza, porque si no, ¿qué se va a hacer? El consumo se ha caído otra vez. Mire esta cifra de lo que pasa con el consumo. Un 6% ha caído en el último mes. El consumo masivo está absolutamente en picada, pero todo se va para arriba. El transporte de carga, que mucho tiene que ver con nuestra vida, aunque usted vea pasar un camión y no lo imagine, en un año incrementó el 45%, 12% en el último mes. Detrás de este costo vienen también otros aumentos que ya nos van a llegar. Hasta los autos se han convertido en un lujo. Es aquello de González Fraga, se creían que podían tener un auto, sobre todo la clase media. Moverse en auto es un lujo. Los gastos mensuales ya superan los 15.000 pesos. Bueno, usted sabe perfectamente lo que está sucediendo. Y si se fija, se nota en la ciudad de Buenos Aires un menor uso de los autos. Y después vienen toda la
La cantidad de mentiras que son capaces de decir. Una grande, que duele mucho. Duele no tanto por la cantidad de perjudicados. El impuesto a las ganancias, como se le llama, afecta solamente al 10% de los trabajadores. Fue un verso, un cuento de los medios de comunicación y de algunos sindicalistas o ingenuos o contras en el anterior gobierno. Pero se luchó, ¿usted se acuerda que le hicieron 4 paros al gobierno anterior por el impuesto a las ganancias? Mire lo que está ocurriendo ahora. Afecta a un 62% más de contribuyentes que en 2015. ¿Usted se acuerda de la promesa de Macri? El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Es un tango, Macri. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, lamentablemente. Debe haber gente a la que no le importa. Y gira el mundo. Con estas mentiras cotidianas de Mauricio Macri, de la gente del gobierno. Mire lo que ocurre con la industria. Se lo mostramos ayer, pero hay algo peor todavía. 5.6 retrocedió la industria, pero se sabe ya que las tasas altas van a profundizar la caída. Es decir, cuando le damos una noticia, usted casi tiene que alegrarse de esa noticia que es muy mala, porque la que viene es todavía peor. Y lo dice Gustavo Weiss, hombre de la Cámara de Construcción, muy claramente, sobre lo que está ocurriendo con las tasas. Es imposible vivir así. Es una recesión económica muy importante. Con estas tasas de interés siderales es inviable cualquier actividad productiva. Con estas tasas de interés siderales es inviable cualquier actividad productiva. El mismo gobierno de economía lo reconoce permanentemente. Arrastran, llevan a las pymes a tener que timbear. Ahora las pymes están en la locura que les provoca la situación, se están endeudando en dólares, pensando que a lo mejor en efecto el dólar se va a quedar quieto ahí, donde lamentablemente lo pusieron, en 40. Es como en una inundación. Las aguas se van a quedar en 40. Si no llueve nuevamente, por lo menos las aguas no van a continuar subiendo. Esta sería la conformidad que se puede tener. Mire lo que pasa a propósito de las tasas con las tarjetas de crédito. ¿Para qué le cuento a usted? Si seguramente ya lo advirtió cuando le llegan las facturas. La tasa para tarjetas saltó al 100% y naturalmente está bajando el uso. Aprovechando una frase de usted que dijo que es un equipo que va a dejar todo en la cancha, la pregunta concreta es, para la gente precisamente que está mirándolo, la clase media, ¿cuándo le va a tirar un centro a la clase media? ¿Cuándo le va a tirar un centro a la clase media? La respuesta, podría decirse, es nunca. El hombre pensó, dijo, nunca, no hay una respuesta positiva en este contexto cuando va a haber una buena noticia para la clase media. Lo que en ocasiones encontramos es un poco de humor y de música para hacer las cosas. Los alumnos y profesores de danza de la facultad en la Universidad San Martín han hecho una canción en defensa de la educación, que es una manera también de decir defendemos a la democracia. Es de Ramiro Gallo y Juan Falú. Quiero compartir con usted, aunque sea una partecita, para que después la busque y la disfrute más todavía. Estudiando puede un pueblo mejor plantarse en la vida cuando el saber se cultiva. Más cerca está la verdad y está la universidad con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Ignorantes y corruptos que ocupan muy altos puestos definieron presupuestos y salarios con monedas. Pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo. La ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno.
de cuerpo habló. Será tal vez el temor de este gobierno inclemente, que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se meta su indecencia en el fondo del retrete. Por lo menos hay que ponerle humor. Es una manera de resistir todo lo que nos sucede. Alumnos de la Universidad de San Martín, mostrando que no es violencia la que va contra el gobierno, es la que el gobierno le tira a la gente. Y la reacción es esta. Miren lo que dice el Banco Mundial y lo que dice el Wall Street Journal. Se lo damos casi todo junto. El Banco Mundial estimó más recesión en la Argentina y alertó por la salida de capitales. ¿Qué hacemos si no cantamos un poco? Miren lo que dice el Wall Street Journal, que es un diario del palo de ellos, por supuesto. Bueno, que el FMI no tiene medicina adecuada para la Argentina, no sirve para nada. La fijación del FMI con políticas dudosas no ataca las causas reales de todo lo que nos está sucediendo. Hay un video que también vale la pena compartir con ustedes para matizar este encuentro de todos los días. Un video que habla de lo que es el Fondo Monetario Internacional y este gobierno argentino de rodillas ante él. Son unos funcionarios de organismo internacional que cobran en dólares, ya sabemos lo que son esos staff. Está todo bien, los conozco, amigos, pero no tienen que decidir nuestro futuro. Me estoy esperando enamorarme de... pero no me ha ocurrido, el flechazo. Entonces... I have to confess many things. We started a great relationship some months ago. And I expect that this is going to work very well and we'll end up the whole country crashing on with Christine. No hay que perder la esperanza, aunque todos los días nos golpean justamente ahí. Hay que mantenerse de pie ante mentiras, como por ejemplo hablar de la transparencia. Una de las cosas más curiosas del currículum de Macri es que se anime a hablar él, ante los empresarios, además con Roca cerca, de transparencia. ¿Lo puede creer? Argentina está trabajando duramente para recuperarse de épocas en las que realmente apostamos a marcos regulatorios muy confusos, lo contrario de lo que sería la transparencia, ¿no? Me parece que la transparencia tiene que estar sobre la mesa, porque eso... Transparencia. Macri podría responder dónde están los 200 millones de dólares que con aportes truchos invirtieron en la campaña de 2015. Un periodista que no será sospechado de estar en la vereda de enfrente de lo que llamamos neoliberalismo, un hombre del diario La Nación, un periodista muy acreditado en los últimos años, es el que dice lo que Macri tendría que saber que sabemos para no animarse a hablar de transparencia. Quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Primero, segundo, decía, y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y número 3, le llegó a decir en reuniones de a 25 empresarios, porque hay reuniones que son mano a mano, cuando el empresario es muy grandote. Después hay reuniones que son, por ejemplo, a 2 o 3 cuando los empresarios son medianos. Y luego tenés reuniones sectoriales. Y te reuní con toda la cámara de... Y desde ahí 25. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. O sea, no que la declaren. Y se la dieron el negro. Sí, 200 millones de dólares
le dieron el negro, según este periodista, y el propio diario La Nación, donde el periodista consigue ubicar esa nota. 1.700 y pico de millones a 2015. Vaya sacando la cuenta. ¿En qué trasladaban esos 200 millones? ¿Cómo los llevaban para un lado y para otro? ¿Cómo los ponían en la campaña? Es algo que nunca van a responder, porque esos son transparentes. Son los demás los corruptos. Macri, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo piensa usted que Macri sería capaz de escuchar a su cuñado y Bursaco escuchar a Carlos Ávila y todos escuchar a Burstein cuando el tema de las escuchas? Bueno, ha terminado muy bien para Macri. Tener dominio sobre la justicia, mucho más que desde el poder político, desde el poder real, le está dando gran resultado a Macri. Mire la noticia sobre lo que ha pasado con la causa de las escuchas. Casación, una vergüenza. Esos tipos, mutila causa, escuchas legales y la disuelve. Era la que más irritó a Macri. ¿Sabe que esa causa le había empujado, le había iniciado Nisman contra Macri? Pero como Nisman no era un perjudicado directo, anularon la causa, aunque le parezca mentira. Pero que lo irrita a Macri, que lo volvía loco el tema, lo demuestra aquella charla que tuvo con el doctor Darío Villarruel en un programa en el que estaba Darío. Hablas de la corrupción, de la función pública, y te lo tengo que preguntar, no es una chicana. Vos estás procesado en una causa penal de la justicia federal. Entonces, es difícil a veces decir, lucho contra la corrupción y estoy procesado. Seguramente todas las personas gozan de la presunción de inocencia hasta darte una sentencia y lo determine. Sí. En este caso es una causa que lleva varios años, un poco lo que vos decís, y no hay resolución, si sos culpable o inocente. Y esto genera una situación stand-by de que quedan dudas a veces en la población, qué es lo que pasó realmente con la policía metropolitana. Por suerte la población no. A vos te quedan dudas y vos haces el prólogo, no es una chicana, pero es una chicana. No, porque es un fallo judicial. Te hayas sabido hace mucho tiempo que fue un invento del kirchnerismo. Pero hay una causa penal, confirmado. Sí. Cámara Federal, sí. Cámara de Casación. Y el juez Casanelo volvió para atrás y dijo que no había elementos para elevar a juicio oral, pero el para haberse hecho lo que se hizo. Pero también, hiciste bien tu planteo, lo entendí. No, pero es lógico, es un hombre de los medios. Muy respetuoso con el periodista siempre. A ver lo que dice Raúl Colman en un tuit. Él dice, a ver si entienden, burros, nos dice a todos. 9 años después de iniciada la causa por las escuchas telefónicas ilegales de Fino Palacios, Ciro James y Macri como contratante y el que les dio cobijo, la justicia determinó que la causa estuvo mal iniciada por Alberto Nisman. ¿Qué es lo que no entienden? Anoche en el programa de Gustavo Silvestre estuvo Burstein y dijo algunas cosas fuertes. Y cuando le avisé a mi hijo me preguntó, ¿pero qué, te sorprendes? Sí, me sorprendí. Honestamente me sorprendí. Yo pensaba que el juicio se iba a llevar adelante y esperaba que en el juicio probablemente salgan inocentes todos por alguna cuestión legal o lo que sea. Claro. Se tendría que haber hecho el año pasado el juicio. Se tendría que haber hecho el año pasado, que lo que comentó Villarruel, y yo creo que no se hizo porque en esa causa, cuando se lleve adelante el juicio, faltaban pocos días o meses para llevarse a cabo las elecciones, y ahí están expuestos todos los que hoy quedaron fuera de esta causa, son todos de PRO. Claro. Salvo los policías de la provincia de Misiones, el Fino Palacios, Chamorro, Mariano Narodowski, todos tienen que ver con el PRO. Pero lo que quiero decir es que si bien anularon esta causa desde la foja 1, no quiere decir, porque mañana me imagino los titulares, no dijeron que la causa no existió. No, no. Las escuchas ilegales son una realidad, claro. Tengo yo la copia de las escuchas, tengo absolutamente todo. Y lo que me da vergüenza, y lo que me hace cada vez pensar que no, ya justicia, yo creo en la justicia, pero en este poder judicial, honestamente, ya no creo en nadie. Sí, y lo compartimos, por cierto. La causa de las fotocopias es un tema de nunca acabar. Una sucesión de testigos que se convierten en estrella una semana para Clarín y Nación, a la otra semana ya no sabemos nada de ellos, pero aparece otro testigo. Ahora un tal Penisi, que dijo que sabía que había dinero en el mausoleo de Kirchner, es decir, un lugar donde entra y salen personas de todo el país permanentemente, tenían los bolsos escondidos. Pero hay insólitos errores de este nuevo testigo estrella, que habló de los bolsos de Kirchner. Las fechas no coinciden, las suposiciones tomadas como datos ciertos y hasta los nombres errados. A un intendente lo había puesto como tomando decisiones en 2003 y el individuo se había ido en el 2001. Ya no sirve. Ya Penisi no tendrá más prensa, evidentemente. Aparece otra persona que se llama Daniela D'Amico, que hasta mostró una especie de filmación
del mausoleo, que cualquiera podía hacer diciendo, aquí probablemente hubiera, no estaban los bolsos, no había absolutamente nada, pero la mostraron. Y, por supuesto, ya se sabe que todo era un invento. Por eso es que cada vez le damos menos tiempo a todo esto. Y pensamos que es mejor transitar por un tema nuevo que se dio en el gobierno. Gente del gobierno que empieza a decir que las prisiones preventivas se acordaron tarde. Hay gente que ha padecido demasiado ya. Las prisiones preventivas son un desastre desde el punto de vista jurídico. Así todo, voy a empezar por un tuit que envió Julio De Vido con relación a lo que alguna vez dijo Garabano. El ministro Garabano es muy desmemoriado, es un comentario de Alessandra Minichelli, la mujer de De Vido, sobre la novedosa postura del ministro, porque en el momento en que iban a encarcelarlos estaba de acuerdo. De todas maneras, vamos a aferrarnos a lo que mucha gente del gobierno, avergonzada de lo que han hecho, está diciendo en estos momentos. Van a ver ustedes a distintas figuras del gobierno hablando de la prisión preventiva. Bueno, cuando termine usted de escuchar, la pregunta es, ¿y si piensan así? ¿Y si tienen incidencia dentro del partido? ¿Por qué no toman las medidas? Porque esto no es un alivio para las personas que están presas. Puede ser que les genere alguna expectativa que de la semana que viene todo haya sido un anticipo de que los van a liberar. Pero mientras tanto siguen presos, meses, años, como en el caso de la entrañable Milagro Sala. Es una barbaridad lo que está sucediendo. Escúchelos ahora, quizás temerosos de que esto, falta 1 año y 3 meses nada más para que termine el gobierno, se pueda volver en contra de algunas figuras del gobierno, no de los que están hablando, de lo que pasa, de lo que realmente es la prisión preventiva. A lo que dijo el ministro, en el sentido de que él es un crítico, y yo también lo soy, a la discrecionalidad que tienen los jueces con las prisiones preventivas. Creo que es un tema que nosotros en el Congreso deberíamos regularlo mejor, porque eso hace que sea muy amplia la discrecionalidad de los jueces en cuanto a las prisiones preventivas, muchas veces fundadas y otras veces no tan fundadas, como la de en su momento la de Vudú, yo lo dije públicamente, y que finalmente luego la Cámara la revocó. Es probable que haya cierto uso intensivo de la prisión preventiva, ¿no? Esta es una medida extrema, excepcional, restrictiva. Yo la verdad voy a reconocer que en ese momento tenía una expectativa mucho mayor respecto de cómo iba a seguir la causa o las causas después del desafuero y la prisión preventiva. Yo no sé hace cuánto, ya bastante más de 1 año, 1 año y medio, que esto está así. Y esto no ha tenido resolución alguna todavía, no ha tenido una sentencia. Entonces, yo entiendo la figura de la prisión preventiva. Entiendo además que en aquel momento no había ley de arrepentido. Entonces, el argumento de se puede entorpecer o me cuesta avanzar con la causa era más pesado que ahora, que evidentemente estamos viendo que avanza bastante rápidamente. Y también había otro argumento que es pesado y que hay que merituarlo en el caso a caso, que era que podía haber un entorpecimiento o una fuga del país. Y también hay que ver, porque por ahí, si nosotros vemos que están asistiendo a los tribunales los que deben asistir... ¿Qué opinión le merece el tema de las prisiones preventivas? Ayer hablábamos con Ricardo Gil Lavedra y él nos decía, para mí, en mi opinión, hay un uso excesivo en este último tiempo. ¿Cómo lo ve usted? Argentina es un país que ha tenido un uso errático de la prisión preventiva. Y donde no se han fijado nunca normas claras. Entonces era realmente muy arbitrario el uso de la prisión preventiva. El uso de la prisión preventiva en sí no es una herramienta buena, sobre todo cuando son prisiones preventivas prolongadas. Nuestro sistema siempre fue muy errático, muy poco objetivo. Yo creo que la prisión preventiva no es algo bueno en sí misma, al contrario, es una medida excepcional que hay que usar restrictivamente. Sí, la prisión preventiva, la injusticia mediática. Hoy se llevaron presas a muchas personas por la tragedia de Once. Un motorman que se durmió o se distrajo o lo que fuere y que generó un accidente que podía haber ocurrido en cualquier otro tren o podía no haber ocurrido en ninguno. Y por eso tiene, para quien les habla siempre, la dimensión de un accidente muy lamentable y trágico y profundamente doloroso. Y muy usado políticamente, muy usado por el Grupo Clarín, por sus medios de comunicación especialmente. Y se sacaron el gusto de que muchas personas
cayeran finalmente en la cárcel. Con relación a lo que estábamos hablando de la prisión preventiva, es interesante lo que Alessandra Minichelli, una mujer muy luchadora, codo a codo con su marido que está preso, dice en un reportaje que le hacen, y dice unas cuantas cosas también sobre este tema de la injusticia mediática. El señor Héctor Mañeto vive persiguiendo a mi marido, ¿está? Porque le quitó Fivertel y teóricamente al día siguiente que le quitó Fivertel, que fue la licencia que más le molestó porque más daño le hacía, vino con la Asociación para la Defensa de la Competencia a presentar una medida cautelar que duró hasta el fin del mandato de Cristina Kirchner. Además de sacarme en la tapa del diario a mí, diciendo debido le quita Fivertel al Grupo Clarín y su mujer tiene minichelli@fivertel.com.ar. Eso lo llevé yo a juicio. Tuve una audiencia con Kirschbaum, le pedí explicaciones, él me consultó si quería plata y le dije que no, que lo único que quería era que a ese escrache le respondieran como corresponde con una disculpa. Y me dijeron que sí en la audiencia. Y después salió en la página número 43 del diario, no en la tapa. La enemistad entre Mañeto y mi marido lleva mucho tiempo. Le diría también que citen al CONADA MOM para que cuente a ver qué funcionarios le ponían mucha plata a qué periodistas y qué funcionarios no le ponían o no tenían un solo peso para ponerle a ningún periodista. Y ahí va a encontrar la mejor respuesta al escrache a Julio Devido. Constante, habitual y permanente en los medios monopólicos de Mañeto. Estaba mirando algo que no había advertido hasta este momento. Cuando Alessandra Minichelli menciona a la asociación que hizo la causa a favor de Mañeto en todo esto sobre Fivertel, el que la inventó, que era un sello de goma, es Rosenkrantz, el presidente ahora de la Corte Suprema. Qué expectativa tan modesta me permito tener para que estas palabras puedan calar hondo. De vez en cuando se escuchan cosas que a uno lo alivian, porque de Bonadío hemos dicho mucho, pero no se nos había ocurrido esta idea que trasuntó el doctor Maximiliano Rusconi en nombre de todo lo que está padeciendo como hombre de la justicia. Bonadío creo que es un sheriff, se nutre, creo que así como los seres humanos toman proteínas para vivir, él necesita nutrirse de violación de garantías permanentemente, digamos, ¿no? Esto es un vampiro de las garantías, digamos. Que son malos jueces, justamente. Yo quiero jueces que sean valientes y que tengan capacidad de investigar. A los gobiernos de turno van a tener, más temprano que tarde, van a dar explicaciones, porque les va a tocar que el comportamiento de algunos jueces y fiscales de hoy en día va a ser investigado por jueces y fiscales distintos a ellos, es decir, honestos. Y entonces ahí vamos a ver qué pasa, de qué se disfrazan para justificar estos abusos de autoridad, vergonzosos. Vampiro de las garantías, eso es Bonadío, en opinión de Rusconi, pero no lo quiero dejar como una opinión de Rusconi, a mí simplemente no se me había ocurrido, pero lo comparto plenamente. Es uno de los hombres que más daño, él, Irursun, toda esa runfla, a la historia de lo jurídico en la Argentina. Va a haber que empezar de nuevo. En algún momento, lo que alivia es que han tocado de tal manera el fondo y lo pasaron, que habrá una reacción. Habrá, y ya se está produciendo poco a poco. Lo que ocurrió el otro día en la Facultad de Derecho y muchos otros movimientos nos dicen, bueno, algunos se están despertando porque así no hay derecho a vivir. Para colmo, este fin de semana corremos el riesgo de que un verdadero bestia se haga cargo del Brasil como presidente, ese tal Bolsonaro. La revista Contraeditorial, lo más importante quizás que ha surgido en los últimos tiempos, tiene como título La encrucijada brasileña. Con Lula preso, proscripto, censurado, se define el futuro del principal socio comercial de la Argentina. Por ahí viene el tema. Si gana Haddad, hay una esperanza más para la democracia. Una esperanza más, porque no hay democracia con Lula preso. Pero se recupera un poco de esa democracia si gana Haddad. Las encuestas por ahora lo dan a un tipo muy despreciable como el favorito. Tipo del perfil de Trump, por ejemplo, es decir, los peores que uno pueda imaginar. Hablábamos recién de la prisión preventiva. Y quiero compartir con ustedes el tráiler, la presentación de una película que se llama Milagro. Esta película, que compartimos ya con ustedes en lo que es la presentación, va a estrenarse el próximo 12 de octubre en el Centro Cultural de la Cooperación.
Es de Martín Grifo, Adorno y de Cintia García. En ese ámbito es donde Milagro desarrolló buena parte de su vida y donde llevó adelante toda la obra, que en vez de recibir los plácemes que correspondía, ha recibido la cárcel que sigue padeciendo. El 12 de octubre se estrena Milagro. Y vamos a terminar con dos hechos que, siendo graciosos, son también demostrativos de la capacidad para mentir que tiene el gobierno. Hace un mes todos creímos que efectivamente Macri había ido a una fábrica y no a una empresa importadora. Norogi se llama la fábrica. Está en Nueva Pompeya. Macri fue, saludó a los empleados y promocionó que todo marchaba fantástico. Bueno, era un galpón de almacenamiento de lo que se importa. ¿Lo pueden creer? Se lo vamos a demostrar. Bueno, lo más importante que nos pasó últimamente en la empresa es que por trabas muy importantes que tiene México y ahora Estados Unidos, que hay una posibilidad de entrar, porque en China se hace muy difícil. Por ejemplo, Walmart México nos está comprando ahora. Y hoy un televisor acá, respecto de Miami, ¿cuánto más ganas? No sé respecto de Miami exactamente, pero son chilenos. Y estamos muy cerca de Chile, y de 132 vamos a pasar a ser 200. Bueno, la gente de la política online dice que en Tierra del Fuego denunciaron que Macri en realidad visitó una fábrica ficticia. Esto es peor que lo que hicieron con el viaje en colectivo, dicen en el gobierno fueguino. Mire la noticia, es la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónicos la que dice que todo fue una mentira. Macri fue a la firma, según la información que se difundió, se dedica a fabricar electrodomésticos y este año realizaron su primera venta. Bueno, la versión no le cerró a los fabricantes argentinos, levántenlo por lo menos, y a los funcionarios del gobierno fueguino. Hicieron una investigación y llegaron a la conclusión de que la empresa investigada por la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, AFARTE, la más importante del país, que integran firmas como Mirgor, de Nicolás Caputo, y dicen que fuentes del gobierno de Tierra del Fuego consultadas por la política online aseguraron que la firma es una importadora de marcas chinas y lo que visitó Macri es un galpón de almacenamiento y que Norogi no tiene línea de producción. Tienen un par de empleados registrados, un jefe de galpón que no sabemos lo que es. Hasta la página es trucha, dicen en la información que toman de Tierra del Fuego nuestros colegas. Por eso es que sorprende mucho cuando ellos dicen, Macri, no me pongan loco porque si no lo van a padecer, o Michetti que no puede dormir de noche, o Frigerio que está tan compungido cuando va a defender el presupuesto dice que también lo pasan muy mal por lo que está ocurriendo en la Argentina. Y entonces a gente como los colegas, Pañi y alguno más, les provoca mucha gracia. Y para que ustedes tengan esa posibilidad también de reírse, vamos a cerrar casi nuestra columna con ese material. Para ser macrista hay que ser fantasioso. Hace falta fantasía. ¿Cómo es? Claro. Hay que ser fantasioso. ¿Vos escuchaste lo que dijo Michetti hoy? Que se despierta de noche. Si alguien le hizo, se va de la Argentina. Hay una dificultad grande. Así como vivimos eso, es una sensación de tensión, te despertás varias veces a la noche, estás preocupado. ¿A usted qué es lo que más le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? Para mí la pobreza, ¿La claro, pobreza? sin lugar a dudas. Sí. Bueno, las risas de los colegas estaban plenamente justificadas aquel día que se tentaron cuando hacían este comentario. Nos vamos a despedir con la canción de la gente de música y danza de la Universidad Nacional de San Martín. Hasta que nuestro director lo disponga, yo les estoy deseando un buen fin de semana. Muchas gracias. Estudiando puede un pueblo mejor plantarse en la vida cuando el saber se cultiva. Más cerca está la verdad y está la universidad con esta luz poderosa.